A saludar a los maestros Jaime Hernández y Francisco Paco Cruz, leerle lo que me manda Ceci de Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión, allá en Los Ángeles, también periodista del Diario de Nueva York. Hace un minuto, Jesús García ha escrito en redes: el ex policía federal Raúl Arellano Aguilera dijo que los agentes especiales hablaban regularmente de que maletas con droga y dinero habían logrado entrar o salir del aeropuerto de la Ciudad de México. El defensor César de Castro enfrenta dificultades para obtener las respuestas que quiere del ex policía. Busca mostrarlo como un resentido por los puestos de García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pero el testigo solo había hablado del segundo y su nombramiento. También ha dicho, después de el testimonio de El Lobo ayer en la corte, ha informado Jesús García que el agente Adrián Ibáñez, de inteligencia de Estados Unidos, detalla sobre el decomiso de la cocaína en Manzanillo que dijeron El Grande y El Lobo, más de 23 toneladas. En octubre del 2007, confirma la participación de la AFI, pero en el operativo estaban la Marina y agentes del puerto. El ex policía federal Raúl Arellano Aguilera describe irregularidades en el aeropuerto de la Ciudad de México. Misteriosa orden 4535, nadie revisaba nada en medias horas. Ciertos elementos desaparecían y volvían contentos. Vio que el mando, de nombre Óscar Moreno Villatoro, recibió una maleta con dólares. Sobre el testimonio del ex policía federal, quien lucía nervioso, dice Jesús García, la defensa de García Luna ha hecho varias objeciones debido a los dichos o acciones de terceros. El juez no ha avalado todos los intentos y eso no tiene contento a César de Castro. Dice Jesús García que se espera una dura réplica por parte del abogado defensor de Genaro García Luna. Y bueno, para hablar de este juicio y para hablar de los detalles que siguen surgiendo, saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, ambos periodistas de larga trayectoria. Mi querido Paco, ¿cómo ves? Ya van otros dos testigos que son interrogados en el juicio, además de Lobo. El día de hoy, agentes, miembros de las fuerzas del orden, tanto de Estados Unidos como en México, y hablan de esto que desde el mundo del narcotráfico, el Grande, incluso el futbolista, han señalado las irregularidades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Paco, te saludo con mucho gusto. Abrimos la mesa de diálogo contigo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, igual, buenos días. Mira, yo estoy un poco sorprendido porque no se había mencionado al general secretario, el único general 4 estrellas en el gobierno de Calderón, Guillermo Galván. Había señalamientos de que estaba involucrado en delitos y que él personalmente había perdonado o autorizado el perdón por lo menos a 800 efectivos del ejército que se vieron involucrados no solo en narcotráfico, sino en otros delitos, pero no se le había mencionado directamente hasta ahora, y eso es muy importante porque nos da ya el mapa de que dentro del gobierno de Calderón había un generalato que controlaba el tráfico de narcóticos. Así que hay que seguirlo, que el involucramiento de generales secretarios, generales secretarios, recuerda, no es nuevo. En 1984-85, recuerda, el general secretario Juan Arévalo Gardoqui fue señalado con evidencia de que protegía aquel famoso rancho de Rafael Caro Quintero, en el que habían sembrado 544 hectáreas de marihuana y en el que trabajaban por lo menos 10,000 jornaleros de varios estados en la pizca, la cosecha de marihuana, pero que era protegido.
protegido por órdenes del general Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de Defensa de Miguel de la Madrid. Entonces tenemos, y mira, también había muchas evidencias de que en el 32 el general Abelardo L. Rodríguez era el mayor mafioso de este país, controlaba el tráfico de drogas, y así que no es, mira, me sorprende, pero no es novedad, va. Entonces hay que tener mucho cuidado porque recuerdas, están tejiendo una historia, y decíamos casi desde el principio, para dar o mostrar las complicidades o la cadena de complicidades del crimen organizado. Es decir, los fiscales desde el principio nos han dicho la verdad, iban a involucrar a militares, ya están, ¿no? Y no solo no es cualquier militar, es el general 4 estrellas de Felipe Calderón, su mano derecha en seguridad pública, que se dio en ocasiones los controles de la lucha antidrogas a Genaro García Luna. Es decir, hay una base sólida del control del generalato. Del aeropuerto, mira, yo mismo documenté en García Luna, el Señor de la Muerte, no solo García Luna controlaba el tráfico de narcóticos, había tráfico de oro, tráfico de joyas preciosas. Entonces es todo un entramado, pero lo importante es eso. Mira, yo estoy esperando a ver a qué hora van a salir los nombres de ministros y jueces, magistrados que protegían a García Luna, y de los periodistas, si ya lo dijeron, si ya lo vislumbraron, y ahora dan a conocer o emerge el nombre del general Galván, pues yo espero que salgan todos los nombres y que podamos armar el mapa de la complicidad del narcotráfico o del crimen organizado en el gobierno de Calderón. Así es, y hay que decir que en algún momento el equipo de defensa de Genaro García Luna puso en entredicho y logró acorralar de alguna manera a El Lobo ayer, a El Lobo Valencia. Me refiero al abogado Florian Miedel, que forma parte del equipo de César de Castro, que defiende a Genaro García Luna. En algún momento, el abogado en este interrogatorio le recordó o le dijo que El Lobo Valencia, en una reunión con los fiscales en el 2022, le había dicho a los fiscales que era mentira todo lo que les contó en el 2020 sobre sus reuniones con García Luna y los presuntos pagos que le hizo. Pero el ex líder del Cártel del Milenio argumentó que tenía miedo a las repercusiones, señaló que por el problema con su hijo y atentados contra su familia en México, aunque pues no hubo más detalles. Lo que sí hay que también señalar es que con lujo de detalle declara que después de que les incineraron un cargamento de 20 toneladas de cocaína, la Marina, en Manzanillo, Colima, se reunió Genaro García Luna con él, con el Barbas, así conocido Arturo Beltrán Leiva, el líder de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, y que, bueno, la reunión fue más o menos así. Después, un mes después de esta incineración de las toneladas de cocaína en la casa campestre de Cuernavaca, Morelos, fue la reunión. Llegó García Luna vestido de traje y en una mesa, en una pequeña terraza, se sentó junto a mí, frente a Arturo y su hermano Héctor, relató Nava Valencia, quien fue, por cierto, detenido por el ejército mexicano en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2011. Aseguró que en esa reunión se le pagaron $5 millones por él y $5 millones por el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, a García Luna para que los ayudara a resolver el problema con los colombianos, porque les estaban exigiendo $50 millones por esa droga que se incineró luego de que se descubriera en el puerto de Manzanillo, Colima. A ver, pues información que estoy poniendo sobre la mesa también para escuchar tus puntos de vista, mi querido Jaime Hernández. Buen día, querido Vicente, buen día, mi querido Paco. Pues sí, es interesante esta parte que narras, sobre todo este último capítulo, en el que los colombianos le estaban exigiendo
$50 millones por la pérdida de ese cargamento que fue incautada por la Marina Nacional. Pero lo interesante de ese episodio es la forma en que Genaro García Luna les entrega un documento en el que se deja constancia de que la DEA ya sabía de ese cargamento, sabía que iba a partir desde Colombia, lo estuvieron monitoreando hasta llegar a México. Pero entonces, fíjate nada más, García Luna, que evidentemente tenía contactos de alto nivel con la DEA, traficaba con la información de inteligencia de la DEA, y esto le permitió apaciguar a los colombianos para que no exigieran cobrando el cobro de 50 millones. Entonces, ¿te acuerdas que en el primer día del inicio del juicio, el fiscal, la primera frase que soltó contra Genaro García Luna fue: usted ha traicionado a México y a Estados Unidos? Porque efectivamente traicionó a su país, pero también traicionó a Estados Unidos, que le aportaba información e inteligencia de la DEA. Y otro episodio que se me hace interesante por lo que toca hoy al juicio que siguió esta mañana con Raúl Arellano Aguilera, este ex policía federal. Es interesante, es fascinante la descripción que hace de cómo los cárteles de la droga se hicieron con el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros como el de Cancún y Acapulco. Y fíjate nada más, tú sabes que todos los aeropuertos, pero particularmente un aeropuerto internacional como el de la Ciudad de México, son infraestructuras estratégicas. ¿Cómo los carteles fueron capaces de hacerse con el control de una infraestructura tan importante como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Y narra Arellano cómo, por órdenes de Ramón Pequeño, iban y se cuadraban todos y decían: sí, jefe, lo que usted quiera, jefe, y establecieron este sistema para darse de baja, para que los agentes no realizaran inspecciones durante un periodo de 1 o 2 horas, y al mes o de forma habitual y rutinaria llegaban a otros miembros de la Policía Federal para entregarle dinero en maletines a Oscar Moreno, que era el jefe del aeropuerto, de aeropuertos. O sea, tenían controlado todo. Eso es lo alucinante para mí, francamente. Entonces, el gobierno de Felipe Calderón le entregó las infraestructuras estratégicas a los cárteles de la droga, y es exactamente, diría yo, la misma copia, el modus operandi que se adoptó desde la época de Carlos de Salinas de Gortari, porque Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, inventó el famoso sistema de los semáforos. Él decía que en semáforo verde los militares, los verdes, tenían que dejar de aterrizar las avionetas en territorio mexicano, avionetas que llegaban desde Colombia para repostar y dejar cargamento que después seguía por tierra hasta la frontera con Estados Unidos. Pero es exactamente el mismo sistema, es decir, semáforo verde quiere decir que ustedes no van a permitir que aterricen avionetas y que descarguen, y los militares no se me muevan para nada. Es el mismo sistema que implementaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto realmente es escandaloso, querido Vicente, porque cuando tú entregas al crimen organizado el control de, insisto, infraestructuras estratégicas como son aeropuertos, puertos, carreteras, y ya te jodiste. Ya tienes un narcoestado dentro de un estado, pilotado por el narco. Entonces, para mí, eso es escandaloso de la revelación de hoy y la de ayer. Fíjense que recibo sorpresivamente el apoyo en esta mesa de análisis de uno de mis contactos, que tiene amplio conocimiento del teje y maneje de la inteligencia militar, pues. Y me escribe, ahí te va, Paco: el general Galván, que acaba de salir su nombre a relucir ayer en el juicio contra Genaro García Luna por presuntamente recibir sobornos también,
el secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Felipe Calderón, el general Galván, me escribe este contacto, era un secretario sumamente débil, no solo en el puesto, sino en toda su carrera militar. Era muy influenciable y dócil ante sus superiores. El elemento indicado, tal vez elegido por ello, para ser desplazado en el mando de la estrategia de la guerra contra las drogas que emprendió Calderón. Se rodeó de la antigua estructura militar que gobernaba a la Sedena desde el gobierno del presidente Zedillo, ahora desplazada, en donde todo era negocios y prebendas. Él, en lo personal, afectó a las relaciones, él en lo personal, me escribe este contacto, afecto a las relaciones extramaritales, sobre todo con elementos femeninos de buen ver y con esposas de altos jefes militares de su entorno. Es lo que me escribe, porque está al pendiente este contacto con conocimiento del teje y maneje en esos tiempos y bueno, pues de ese círculo de la inteligencia militar, mi querido Paco Cruz. Vicente, pues mira, es que en realidad Genaro García Luna controlaba todo, pero eso no lo excluye porque hubo acusaciones contra efectivos que estaban bajo su mando y te digo, hay documentación que perdonó a 800, de narco a lo que sea, aprovechando su puesto, pero mira, no solo eso, las audiencias de ayer y hoy abren la puerta para advertir que Felipe Calderón verdaderamente estaba metido, pero hasta las cachas, como decimos en mi pueblo, en el narcotráfico. Él pidió personalmente la liberación y la contratación del general Mario Arturo Acosta Chaparro, un general que del que no solo había evidencias, es uno de los generales más asesinos que ha tenido este país. Recuerda, desde mediados de los 70, Mario Arturo Acosta Chaparro tomó bajo su mando o le entregaron el mando para desaparecer, aniquilar, matar, como quieran ponerlo, a la guerrilla de este país. Él es el creador de los vuelos de la muerte. Él es el creador de la nueva escuela de la tortura en este país con Francisco Quirós Hermosillo. ¿Sí? Eso lo sabía Felipe Calderón. Él pidió que lo excarcelaran porque estaba encarcelado y trabajaba, era su consultor, era todo. Es decir, Felipe sabía lo que estaba haciendo, lo entendía. Mario Arturo Acosta Chaparro era un criminal, era un delincuente desde que principios de los 70 estaba en Veracruz, que todo mundo lo sabía, menos él. Y es su escuela de tortura es de terror. Así que a mí, mira, esto te digo, aparte de lo del aeropuerto, lo de las Fuerzas Armadas, por eso, Genaro García Luna no tuvo empacho en proponerle a Calderón que compraran a través del ejército aquellas detectores moleculares y se robaran 50 detectores moleculares de droga y se robaran $50 millones. Y el general lo aceptó hasta que subordinados de él le dijeron, no, espérese, eso no funciona. Pero él no fue, él aceptó lo que pidió Genaro García Luna. Entonces había en el gobierno de Felipe Calderón un generalato encabezado por el general Galván y por Mario Arturo Acosta Chaparro para controlar parte del crimen organizado de este país, en especial el narcotráfico. Pero esto demuestra que García Luna tenía extremo poder extremo, y tal vez no todo el poder que se esperaría un secretario de la Defensa Nacional como Galván. ¿Por ahí va la cosa? Sí, no, mira, el general Galván era muy claro que había cedido en muchas cosas. Ya te lo dice tu contacto, era un hombre débil, era un general que no tenía con qué gobernar la Sedena, acepta todo el gobierno anterior, todo el Estado Mayor, y es un general que llega débil, sí, pero muy ratero, muy pillo, y ahora está saliendo su nombre, pero sí, lo importante, y le cede el poder, sí, a Genaro García Luna, como en su momento la Sedena de López Portillo, se dio el poder a el Negro Durazo. Entonces tenemos una Secretaría de la Defensa Nacional involucrada en problemas de narcotráfico. En
en los 80 era claro que el general Juan Arévalo Gardoqui estaba involucrado, pero hasta toda la Sedena, cubriendo y protegiendo a los narcotraficantes. Él protegía a Rafael Caro Quintero hasta que la DEA descubrió a través de vuelos aéreos aquellas 544 hectáreas sembradas de marihuana. Solo entonces el general Juan Arévalo Gardoqui intervino, trabajó y bueno, pues como nadie investigaba nada, se dejó libre, y lo mismo pasó con Acosta Chaparro. Pero Acosta Chaparro, mira, nadie lo menciona porque los presidentes, todos, mientras vivió, le dieron autoridad para matar, para eliminar, para todo. Es el mayor torturador y represor de este país, con el general Francisco Quirós Hermosillo. Yo estoy pues emocionado, para qué más que la verdad, de leer las crónicas de Jesús García, de Jesús Esquivel, de la revista Proceso, creo que regresará muy pronto Keegan Hamilton de Vice News, Al Caso. En fin, estoy leyendo lo que escribe Jesús García y dice, y además los leo porque ahí estuvimos y sé que son los que están siguiendo paso a paso el juicio. Mi querido Jaime, fíjate lo que escribe al final de su nota para el periódico La Opinión Jesús García. La defensa de García Luna, liderada por César de Castro, se quejó ayer lunes ante el juez Brian Cogan de que los fiscales hubieran llamado al cuarto cooperante sin avisar, como se tenía previamente acordado, con al menos 24 horas de antelación. De Castro dijo que los fiscales le habían proporcionado una lista de al menos 16 testigos para esta semana del juicio, y el juez Brian Cogan le dijo, cuidado con lo que desea. Sin embargo, el abogado defensor alegó que no había suficiente tiempo para revisar la información de esos testigos, sobre todo los sensibles, ya que en la lista había al menos 4 por venir y cuyos archivos no habían sido compartidos. El juez Brian Cogan pidió a los fiscales facilitar la información a la defensa un día antes de llamar a los cooperantes sensibles. Cabe recordar que los fiscales han insistido en que deben proteger la información y nombres de los testigos cooperantes, pues temen represalias o que los datos puedan ser revelados con antelación. Creo que ahí se está metiendo, como se dice en el argot popular, un balazo en el pie la defensa de García Luna, porque dice que por lo menos con 24 horas de antelación, con testigos sensibles que pudieran traer declaraciones, testimonios explosivos, y creo que no van a tener suficiente tiempo para prepararse ante estos testigos sensibles. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Barbie, Edgar Beitia, el Rey Zambada, en fin, así las cosas también en esto que reportan los colegas desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, mi querido Jaime. Es increíble cómo yo creo que, fíjate que se juntan tantas cosas aquí. Evidentemente, la defensa que se queja tiene su razón de ser en términos de estrategia de defensa, ¿no? Porque evidentemente mientras menos tiempo tengan, menos habilidad, menos recursos podrán tener al alcance para defender al acusado, a su cliente. Pero hay que tener en cuenta precisamente lo que han alegado desde un principio y de lo que ya vaticinábamos nosotros, que la lista de los testigos iba a ser conocida a cuentagotas. ¿Por qué? Porque sí existe preocupación real de que los testigos puedan ser intimidados, incluso que los hagan desaparecer, ¿no? Pero yo diría que en este caso la defensa se enfrenta no solamente a una batería de testigos que ha preparado con mucho esmero la Fiscalía de Estados Unidos, más que a los testigos como el Grande que ya pasó, como la Barbie que está por venir, todos estos testigos, más que a esta hilera de testigos, la defensa se enfrenta a la cruda realidad de un funcionario corrupto que hizo de México su pequeño reino, y entonces no es que
no es que la defensa se enfrente con los acusadores que se van a ir presentando un día tras otro, se está enfrentando a la cruda realidad que vivimos aquí en México. Es la realidad la que hoy, es el pasado que persigue hoy a Genaro García Luna en nombre de los que tú quieras, de la Barbie y de todo lo que tú quieras. Entonces, por más tiempo que tengan o del que dispongan, francamente yo encuentro muy difícil que puedan defender a Genaro García Luna en las condiciones óptimas para una defensa jurídica. Así es que yo creo que se la va a tener que tragar y aguantar Genaro García Luna. Él fue quien impuso esa realidad. Él fue quien pactó con los criminales. Él fue el responsable de corromper a todo un sistema, militares, policía federal, al propio poder político, aunque se diga Felipe Calderón que él no sabía, pues claro que sabía, coño. Entonces, es el pasado ahora alcanza a Genaro García Luna, ese pasado que él mismo creó, se le viene encima en forma de todos los cadáveres que dejó en el armario, están saliendo y se multiplican. Así es que más que hablar en términos de justicia y de estrategias de la defensa, yo diría, pues, sorry, maestro, porque esto es lo que hay, ¿no? También, y no voy a cansar de decirme lo que me causa profunda tristeza, es que no haya sido sino hasta que García Luna cae en manos de las autoridades de justicia de Estados Unidos cuando estamos hoy conociendo el correlato de lo que nosotros de alguna manera ya sabíamos, ¿no? Por plumas, trabajos de investigación como los del maestro Paco Cruz, ya lo sabíamos, pero es lamentable que hoy esta realidad, este pasado que se vuelve a ser presente en una Corte Federal de Estados Unidos, tenga que ser en Estados Unidos y no en México. Eso es lo lamentable de verdad. Así es. Creo que ayer no lo abordamos y si lo abordamos, como estábamos en la Cámara de Diputados, les ofrezco una disculpa, Jaime, Paco, pero creo que así como hemos reconocido la labor de corresponsales, el caso de Jesús Esquivel de la revista Proceso, el caso de Jesús García del periódico La Opinión de Los Ángeles y del Diario de Nueva York, de Keegan Hamilton, de Vice News, pues también hay que, híjole, hay que hablar de estos personajes que bien decía el presidente ayer en la mañanera, al querer defender a García Luna pierden hasta la dignidad. El caso de Raimundo Rivapalacio, ¿no? Que pesa una tonelada, $1 millón, y resulta pues que sus cálculos son muy pedorros, ¿no? Y esta intención de defender a Genaro García Luna capa y espada y a Felipe Calderón por consecuencia, y también hoy que destapábamos las declaraciones de hace 2 años en Sin Censura de Javier Lozano, el saco de pus, que dice que nunca vio nada y que eran amigos y que eran íntimos con Genaro García Luna en aquella entrevista que nos concedió en 2020, y resulta pues que así les pasó de noche todo lo que hacía Genaro García Luna. A mí que me cuenten una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse. Y más cabrón aún ver que medios y periodistas le dan más vuelo a las referencias del evangelio que hizo Felipe Calderón desde España que a seguir presionando para que pues diga lo que sabe o enfrente a la justicia. En fin, nuevamente la cobertura extrañamente, la cobertura extraña de este caso que podría resultar emblemático en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ya deja tú de la Cuarta Transformación, en la historia de nuestro país, querido Paco. Vicente, pues mira, es que no le hacen al cuento, ¿sí? Imagínate, ya descubrieron ayer que verdaderamente cuando los fiscales hablaron antes de que empezara el juicio y decían que iban a salir nombres de militares, nombres de la comunidad judía, que ya empezaron a salir,
nombres de periodistas. Imagínate que Raimundo Rivapalacio, por ejemplo, saliera a decir que sí es un asesino, y García Luna salga mañana, sí, espérate, pero a ti te entregamos tanta información, te tenía bajo mi mando, tú ibas no todos los días, pero a ti te tenía ahí, tú me querías hacer presidente de la República. Imagínate, si Genaro García Luna tenía su servicio a más de 700 medios en este país. Ya no digas de periodistas, mira, yo los digo porque los escribí en García Luna, el Señor de la Muerte. Los agentes de inteligencia o la élite de inteligencia de García Luna me contó, y así lo escribo bien, que había un grupo de periodistas en los que García Luna confiaba para que lo hicieran candidato presidencial, y en esos estaban Jorge Fernández Menéndez, Juan Ruiz Gili, para que no hablemos nada más de Loreto, de Rivapalacio, Carlos Marín, Adela Micha, que ahora se sorprende, yo la veo en sus programas, y se sorprende porque le pregunta algunas veces a sus entrevistados, ¿de veras tú crees que Calderón haya estado involucrado en cuestiones de narcotráfico? Y se sorprende o intenta hacerse sorprendida cuando le dicen que sí. Entonces, no, estaban, mira, Luis Soto, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, que salen de ahí. Entonces, ¿qué van a decir? Tienen que armar una historia para defender al hombre que querían como presidente, el hombre que confiaba en ellos para hacerlo presidente de la República. Entonces, ¿qué van a decir? Tienen que armar una novela rosa, Vicente, tienen que hacerlo así. Desde hace años no informan, son negociantes de la información. Eso es lo que son, negociantes de la información. Entonces, ¿qué van a informar? Tienen que hacer aquello que hicieron el primer día. Le tiró un beso a su esposa, mira qué amoroso, es un hombre inocente, es un asesino sangre fría, es un criminal desde niño. Entonces, pero ese es al hombre que protegen, un hombre del que nunca se preguntaron quién verdaderamente era. ¿Por qué? Porque les entregaba lo que tú quieras que les entregaba, desde información, los tenía ahí, y las televisoras, ¿qué van a decir, Vicente? ¿Qué van a decir? Televisa recibió, independientemente de todos los dineros que recibió de Calderón, recibió en una entrada 120 millones de pesos por hacerle un programa para hacerlo para crear la imagen política. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando digan algo y les muestren que ellos, todos estuvieron sentados a la mesa, televisados, para decirle al señor que se iban a autocensurar e iban a cambiar la narrativa de la violencia en este país? Si le dieron todo, lo protegieron, lo cuidaron, nunca lo investigaron, ¿qué van a decir? Pues van a contar novelas rosas. Y ayer platicábamos lo del $1,000,000, sí, y me hiciste recordar tragos amargos porque digo, ¿y por qué no me quedé con eso, verdad? Ahorita estaríamos platicando mejor, pero mira, 245,000 en una maleta. Entonces, no van a decir ellos nada, Vicente, van a mantener su narrativa, van a mantener sus historias, se están protegiendo a ellos mismos. Y hay que también decirle a la audiencia de Sin Censura, Jaime, están nerviosos, pero siguen sin presentarse todavía pruebas, ni documentos, ni grabaciones, ni videos, ni nada que se le parezca. Están enfocados los fiscales en contar, con la ayuda de testigos cooperantes, la historia sobre Genaro García Luna y su perversidad cuando era, pues, estaba en el poder, pero siguen sin salir los documentos, las pruebas. Si así están nerviosos, pues imagínatelos mañana, pasado, en una semana, mi querido Jaime. Y fíjate que no es para menos, porque ahora que estaba escuchando al maestro Paco Cruz haciendo este recuento de periodistas que estuvieron al servicio de Genaro García Luna, es increíble, y hay que reconocer que el narcotráfico por eso ha tenido tanto éxito, sobre todo en países de América Latina, porque, ¿sabes? Fue una industria que creció de la mano, del brazo de esta economía neoliberal,
que propició el enriquecimiento solamente de una cúpula. Y claro, surgen este tipo de industrias de la droga que no solamente consumen también esos ricos en Estados Unidos, ya no tan ricos, pero que crea una economía alternativa, una economía paralela, ¿no? Que de alguna manera permite compensar los grados de empobrecimiento, de desigualdad en América Latina, porque los cárteles de la droga son una industria que ha, en muchos sentidos, encargado de, sí, de traficar, pero también de dar empleo, trabajo a los sicarios, a los halcones y todo este rollo. Pero a donde voy es que la capacidad de corrupción del narco, por eso es tan poderosa, es una cultura muy corrosiva. Penetró al ejército, penetró al poder político, penetró a los medios de comunicación, penetró al cine con las películas del narco, penetró la industria de la música con los narcocorridos, se hizo presente incluso en la industria editorial con las narconovelas, la narcoliteratura, en donde no todos los que han escrito libros sobre el narco pues son apologistas de los narcos, ¿no? Pero hay muchos gente que se dedicó a componer corridos para enaltecer, para vanagloriar al narco. Por eso es tan poderosa esta cultura del narco que lo corroe, lo corrompe todo a su paso. Y yo estaba escuchando esta mañana la entrevista que le hiciste a Javier Lozano, y me resultó fascinante contemplar como un periodista que fueron quizá, yo no había escuchado, yo no conocía esa entrevista, Vicente. Fuiste de los primeros periodistas en que te enfrentaste a esta cara de perro que te ponía Javier Lozano y que te decía, no tienes ni idea de lo que es, tú no sabes lo que es el debido proceso, hablando como un leguleyo, como farfullando, porque es la clásica actitud de los abogaduchos leguleyos que te dicen, no, tú no tienes ni puta idea de lo que es el debido proceso, maestro, tú eres un ignorante, ¿no? Y así se defienden, pero estaba ensartado y lo ensartaste muy bien. Yo no conocí entrevista. Es una muy buena entrevista porque, que yo recuerde, nadie se había atrevido a hacer este tipo de preguntas tan incómodas, ¿no? A personajes que bailaron al son que les dictaba los narcos, y toda esta gente que se benefició, se enriqueció, se convirtieron, así como Carlos Loret de Mola, que era compadre, amigo de Genaro García Luna, se enriquecieron, se hicieron famosos, se encumbraron, tenían noticiarios, tenían columnas de periódicos, y yo tengo la esperanza que con el tiempo la labor de periodistas como tú, de medios independientes, vayamos creando, vayamos levantando este tupido velo que ha habido durante tanto tiempo. Hoy me enteré, por ejemplo, y le pido que el don David ponga el anuncio que puso en este contexto. El diario The Washington Post puso este anuncio hoy para decir que hoy es el último día de Post Opinion. El área de opinión del Washington Post tomó la decisión de poner fin a esta sección, y aunque nos entristece, estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros lectores y lectoras, por acompañarnos en estos 3 años y medio. También estamos muy orgullosos de que este pequeño equipo con base en la Ciudad de México logró por y para ustedes. Desde el lanzamiento en agosto del 2019, publicamos en promedio 45 textos mensuales, en su mayoría artículos originales en español, aunque también traducciones en inglés, con la intención de explicar lo que sucede en el mundo de la mano de los mejores autores y autoras. Bueno, este es el fin de la sección del Post Opinion en español, una sección que se publicaba online y en la que colaboraban personajes como Leoncito Krauss y Carlos Loret de Mola. ¿Cuál ha sido la decisión? ¿Cuál ha sido la razón detrás de esta decisión? La desconozco por el momento.
pero supongo que no le estaba yendo muy bien porque había muchas críticas a personajes como Carlos Loret de Mola y toda esta gente que durante mucho tiempo estuvieron como defensores de personajes como Genaro García Luna. ¿Se habrá dado cuenta el Washington Post que ya no podía mantener una sección que reunía a plumas como a las de León Krauss o Carlos Loret de Mola? No lo sé, pero para mí es una buena noticia y es una buena noticia en el contexto de, porque hemos contemplado cómo en el curso de las últimas semanas plumas como la de, ya se van a burlar, Carlos Alarraqui, una pluma literaria, le han dicho que a Orboa desde el Universal han despedido a otros colaboradores de frecuencias radiales y todo. Quizás ya se dieron cuenta, está cayéndose el teatro de lo que fue, está cayéndose el teatro que tú denunciaste en entrevistas, a través de entrevistas, como la que mantuviste con este Saco de Pus. No lo sé, pero ojalá y así sea, querido amigo, porque el narco, la corrupción destruye el tejido social, destruye la inteligencia. Hemos visto cómo periodistas, como Raimundo Rivapalacio, toda esta gente, ahora que mencionaba, por ejemplo, el maestro Paco Cruz, el nombre de Luis Soto, yo no sé si ustedes sepan quién es Luis Soto. Luis Soto era el secretario particular de Manuel Buendía. Manuel Buendía fue mentor de Luis Soto, era el que le hacía recortes, el que le llevaba todos los asuntos, Luis Soto. Y ver a Luis Soto en la lista de periodistas que cobraban de producto del negocio del narco, dices, bueno, ¿qué capacidad de corrupción, qué capacidad tiene el narco para cambiar a la gente? A golpe de billetazos, de cheques, como los que le cayeron al maestro Cruz, y yo no sé por qué no se quedó con ese dinerito. Oye, mi querido Paco, en otra vuelta, la final para cerrar esta mesa de diálogo, ¿qué tan importante resulta que la Fiscalía General de la República haya conseguido órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, si alguna, desde México, ¿no? Porque ya hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegura que hay cuentas pendientes de Genaro García Luna en nuestro país. Son por enriquecimiento ilícito, hay que decirlo, por 27 millones de pesos. La decisión fue presuntamente impugnada por la defensa del exfuncionario y estamos al pendiente de este caso García Luna, que también tiene sus asegúnes en nuestro país. Y nada más también para decirlo, nos está siguiendo nuestro contacto de la inteligencia militar, esta persona que les estoy mencionando desde hace rato, y me dice que hay que tener en cuenta que no solamente eran cómplices los generales Galván y Acosta, sino que eran compinches. Dice, los generales Galván y Acosta Chaparro eran íntimos amigos, compañeros de farra. Galván tuvo mucho que ver en la liberación del segundo acusado de tráfico de drogas y en su papel de emisario presidencial ante los capos del narcotráfico, me escribe mi contacto, mi querido Paco. Vicente, mira, pues primero significa que no andamos tan perdidos, pero no, mira, que se abra una investigación amplia en México representa mucho. A mí en ocasiones cuando voy a conferencias me preguntan, pero ¿por qué en México no teníamos nada? No, bueno, les digo, Genaro García Luna tuvo 6 años, los de Peña Nieto, para limpiar algunas cosas de aquí. Peña Nieto, otro capo como él, protegido por Osorio Chong, le dieron oportunidad de irse, oportunidad de lavar muchas cosas y le entregaron miles de millones de pesos. Entonces, por eso no hay un caso aquí. ¿Quién lo iba a abrir? El equipo de Enrique Peña Nieto, con lo pillo que son, ladrones, ¿sí? Que llegaron solo para saquear el gobierno o las arcas gubernamentales. Por eso no hay un caso aquí. Y luego, cuando el PRI pierde las elecciones en 2018, todavía tuvo meses para sacar muchas cosas. Él conoce bien, recuerda, Genaro García Luna conoce bien la operación de los paraísos fiscales,
los países en los que puede esconder cosas. Entonces tuvo mucho tiempo. Lo que yo digo es que la gran virtud de que lo juzguen en Estados Unidos es que nos va a dar oportunidad también de crear un caso, de empezarlo desde cero con bases muy sólidas para juzgarlo aquí, como decía Jaime ayer, si llegan en el remoto caso que el jurado no se pusiera de acuerdo, armarle un caso sólido en este país y demostrar, mira, que la guerra privada que armaron Felipe Calderón y Genaro García Luna para apoderarse del país tenía una base, el terror para conquistar este país, para enriquecerse y para prolongarse. Pero también lo que nos muestra el tiempo es que se acaba y finalmente te alcanza. Hoy los alcanzaron, Felipe está huyendo, pero lo van a alcanzar, ¿eh? Así como yo veo en estos días ya como han visto los fiscales, no nos han engañado, nos dijeron la verdad. Va a haber muchas cosas. Finalmente van a alcanzar a Felipe Calderón. Así que mira, es muy importante que le abran una investigación, es importante que lo pidan o que México pida la extradición y es importante que lleguemos a Felipe Calderón, que es uno de los ejes del mal de este país. Válgame, uno de los ejes del mal de este país. Por cierto, que no quede ahí nada más para la anécdota, que en la portada de la revista Proceso de la edición actual aparece Felipe Calderón y uno se preguntará si algo se rompió al interior de la familia Calderón Zavala, porque hay que recordar que la hija de don Julio Scherer, María Scherer, la heredera de la dinastía Proceso, está casada con el cuñado de Felipe Calderón, el hermano de Margarita Zavala. La huida de Calderón expuesto por el juicio a García Luna, publicaron en la portada de la revista Proceso. Yo por eso la menciono, porque no es cualquier golpecito, es santo madrazo, y en el medio, pues que mucho se ha señalado que tendría anexos con los Calderón Zavala, mi querido Jaime. Pues quizá el fantasma, el espíritu de don Julio Scherer se le apareció a María Scherer por la noche y le dijo: María, hija mía, creo que le están cagando en Proceso con esta política informativa de asco, a ver si corrigen el rumbo. Yo no encuentro otra forma, porque claro, cuando tú analizas las variables dices, ¿por qué? ¿Por qué? Son de estas cosas inexplicables en la política editorial de una revista que ya se había mostrado francamente filopanista. Y yo creo que las críticas que les han llovido, estoy especulando por supuesto, las críticas que les han llovido desde Palacio Nacional, pero sobre todo el descrédito en el que han caído, la pérdida de lectores y todo, pero sobre todo las críticas contra una revista que yo me acuerdo cuando era yo estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y surgía Proceso, me acuerdo que entre todos los estudiantes juntamos un cochinito para aportar, para que se fundara la revista Proceso, ¿no? Porque se veía el Proceso como un medio que iba a apostar por la libertad de expresión, por el periodismo independiente y el periodismo profesional. Han desfilado por las páginas de Proceso realmente periodistas realmente fabulosos, de los mejores periodistas que ha tenido este país. Algunos de ingrata memoria, algunos no muy... Sabes que después de salir de Proceso se convirtieron casi en el antiproceso, en el anticristo del Proceso, como Carlos Marín, como el director de El Excelsior, Pascal Beltrán del Río, ¿no? Pero el hecho es que de alguna manera Proceso se había mantenido como una especie de santuario del buen periodismo, del buen quehacer periodístico. Y esta portada, al igual que a ti, me sorprendió muchísimo. O sea, coño, este bandazo, ¿a qué se debe?
¿A qué se debe? Teniendo en cuenta la persona que está casada con María Scherer, ¿no? Que está emparentado con la esposa de Felipe Calderón. Así es que será esto el principio de un nuevo comienzo. Yo francamente no lo sé, pero lo que sí sé, querido Vicente, y esto es algo que tú sabes muy bien como viejo periodista, es que en periodismo uno tarda años en ganarse una reputación, una credibilidad, y la puedes perder así. Con una sola tontería la pierdes, ¿no? Así es que yo no sé si es el principio de una época. Lo que sí sé es que a Proceso le va a costar mucho recuperar el terreno perdido, y ojalá que esto suponga un golpe de timón, pero ese golpe de timón va a fructificar, si es que va en esa dirección, mucho tiempo. Mi querido Jaime, precisamente por eso nos jactamos y nos honramos, nos sentimos bendecidos en Sin Censura de contar con esta mesa de diálogo, de información con Paco Cruz, contigo, todos los días durante el juicio a Genaro García Luna. Esto es lo que creo que le aporta a la audiencia de Sin Censura. ¿Y por qué no cerramos precisamente invitando a tus trincheras, mi querido Jaime, para que estén al pendiente? Tú estarás transmitiendo en un rato, sigues en las redes sociales lo que... bueno, nada más, qué bueno, así déjame, mi querido David, con los tres en pantalla. Para los que me juzgan, me dicen que exagero cuando digo que Felipe Calderón está muy nervioso por el caso de Genaro García Luna, ahí están los retuiteos de Felipe Calderón, ahí están los retuiteos de Felipe Calderón. Solamente retuitea cosas que de alguna manera favorecen o defienden a su amigo, a su cómplice Genaro García Luna. Y nosotros, aquí en esta mesa de diálogo, contamos con la fortuna de tener las opiniones de Jaime y de mi querido Paco Cruz. Jaime, cerremos con la información. Sí, queridos amigos, como les pido que se sumen a este canal hermano de No Apto para Cínicos, estamos creciendo, gracias al apoyo de Sin Censura, gracias a su visto bueno. Dentro de poco más de una hora estaremos al aire a las 14 horas para hacer seguimiento de todo lo que se ha hablado esta mañana en Sin Censura. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Vicente, siempre un placer contar contigo, y también con el maestro Paco Cruz, a quien también le mando un abrazo. Hasta luego, amigos. Gracias, Jaime. Paco, pues a seguir, si me permites la expresión, cacareando García Luna, el Señor de la Muerte, este libro que no tiene desperdicio, que tú firmas, es de tu autoría y que además puede conseguir la gente que nos está viendo y escuchando en su tienda de autoservicios favorita, en su librería favorita, todavía está en circulación, y yo les pido que como referencia compren, lean El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte, que firma el querido Francisco Paco Cruz, y que te sigan apoyando en redes, Paco. Vicente, sí, mira, les mando un abrazo a ti, a Jaime, muchas gracias, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Face, y mira, solo hay que decirle a Sin Censura que recuerde que la maquinaria o gran parte de la maquinaria de Genaro García Luna y de Felipe Calderón sigue vigente aquí en México, así que sí hay que tenerle miedo. Hacen bien algunos capos en decir que tenían miedo. Todavía está vigente, la maquinaria está viva, está inserta. Pues ya lo dijiste tú, maestro. Te mando un abrazo y nos escuchamos, nos vemos mañana, si así me lo permiten. Por lo pronto, gracias, Paco, gracias, Jaime. Gracias, saludos. Buenas tardes. Bueno, se llegan